los ¿de acuerdo? Así que pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra capacitación del día de hoy, que es ¿por qué la manifestación de valor será uno de los documentos más vigilados por la autoridad en este año? Y bueno, primero, entrando un poquito en contexto, ¿qué es la manifestación de valor? La manifestación de valor es un documento que básicamente nosotros declaramos bajo protesta de decir verdad como empresa por medio del representante legal y ahora a partir del 1 de abril por medio de la ventanilla única, en donde yo le digo a la autoridad que mi valor en aduana. Recordamos que el valor en aduana se compone del valor de tu mercancía más incrementables menos decrementables, pues es el correcto. Y es cierto, es decir, no lo ando inventando, no estoy dando costos estimados, porque pues yo creía que el flete valía 2,000, pero en realidad me costó 4,000, en fin. Entonces, básicamente, pues esa es la manifestación de valor. Yo, razón social, importador, persona física, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el valor declarado en aduana se ha tomado de este lugar y que es el correcto, que no ando inventando cosas, ¿no? Yo les decía, siempre ha existido, ¿bien? Sin embargo, pues a partir de agosto del 2000, a partir de agosto del 2025, pues nos empezaron a decir que eso iba a ser electrónico, ¿sí? Ahora, em, haciendo un poco de historia, yo les decía que la manifestación de valor, pues siempre ha existido. La manifestación de valor siempre ha existido. Pero por ahí del 2018 a nuestro presidente Peña Nieto se le ocurre que la manifestación de valor que era en papel se iba a realizar de manera electrónica por medio de la ventanilla digital. Fíjense, estamos hablando del 2018, hace casi 8 años, ¿sí? Y entonces, recordamos que el tema del comercio viene evolucionando. No sé ustedes qué tan jóvenes sean, si son tan jóvenes como yo, aparento, ¿verdad? Em, pues antes, ¿cómo hacíamos las facturas electrónicas? Digo, la facturación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes las facturas nosotros las emitíamos en papel. Entonces se emitían, había empresas que tenían tres, el juego se componía de tres documentos o de cuatro, porque uno era para el cliente, el otro para contabilidad, la otra para operaciones o finanzas, en fin. Y le teníamos que entregar al cliente esos originales. Los pedimentos eran lo mismo. El pedimento se tenía que emitir en cuatro tantos. Cuando tú ibas a despachar, voy a hablar de la importación, cuando íbamos a despachar a la aduana, el transportista llegaba por los papeles con el agente aduanal y el agente aduanal le entregaba un pedimento que era para el importador, otro para el transportista, otro para la aduana, otro para el agente aduanal. Y cada pedimento tenía que llevar sus anexos, la factura, la lista de empaque, el conocimiento de embarque, en fin, todos los documentos que se hubieran ocupado para esa operación, pues tenían que ir de manera física. Entonces el chofer pues llegaba con un paquete así, ¿no? Entonces ya se iba con sus paquetitos para poder despachar su carga. Eso se ha eliminado porque ahora el pedimento es de manera electrónica. Hoy lo que hace tu agente aduanal es digitalizar tus documentos, los sube al pedimento por medio de un e-document, ¿sí? Y entonces eso ya lo tiene la autoridad, ya lo tiene en su sistema, ¿sí? Después tenemos los COBES, ¿no? El COBE es básicamente la transcripción de tu factura, igual en el documento, en el portal de la autoridad, que es básicamente la ventanilla única. Y ahora, pues dijo Peña Nieto, pues ya tenemos una ventanilla única, ya hacemos varios trámites, pues vamos a eliminar el papel de la manifestación de valor. Solamente que en el 2018, pues dijo, sí lo vamos a hacer, pero ¿qué crees que no tenemos el formato? Entonces déjame tener el formato y cuando yo lo tenga, te lo voy a indicar y cuando yo lo publique, tú tienes 90 días para entrar, tú tienes 90 días para empezar a hacer la manifestación de valor por medio de Busem. Y aquí es donde les digo, desde el 2018 ya estábamos avisados, pero pues nadie le hizo caso, nadie se preocupó. Pasó 2018, 19, 20,
para no hacerse las largas, 25, y el 25 ahora sí nos dicen que va a entrar en vigor. Empezaron a abrir prórrogas. Oye, Diana, pero ¿qué información tengo que poner? Pero si me van a multar, ¿qué va a pasar? Entonces la autoridad al ver todo esto nos dice el 8 de diciembre, oye, no te preocupes, te voy a dar una prórroga. Solamente que esta prórroga sí o sí tienes que cumplir con la manifestación de valor, ¿sí? Tienes que cumplir con la manifestación de valor. Caroline, Tania, tienen que cumplir con la manifestación de valor, pero a partir de hoy, 8 de diciembre, y hasta el 31 de marzo, pueden mandar la información por medio de la ventanilla única o en papel. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Sin embargo, pues es obligatorio que si tengas tu manifestación de valor, que cumplamos con lo que nos dice el artículo 81 del reglamento de la Ley Aduanera, que ahorita les voy a hablar de ese. Entonces ve haciendo pruebas, no te voy a multar, no te preocupes, pero a partir del 1 de abril, ahora sí va a ser obligatorio y lo tienes que hacer perfecto, ¿no? Yo no sé si ustedes ya empezaron a practicar, pero todavía tienen para practicar de aquí al 31 de marzo para que la autoridad pues no nos vaya a multar. Bueno, pues ya entré en contexto. El nuevo formato es este que vemos aquí. El formato anterior era como este que vemos acá, ¿sale? Si tú tienes operaciones en donde todavía no transmites por medio de BUSEM, este documento lo debes de tener en tu expediente y déjame decirte que este documento lo debes de tener en original. ¿Por qué? Porque la manifestación de valor se supone que era firmada por el representante legal. ¿Por qué digo que se supone? Porque en primera no la hacías tú, la hacía el agente aduanal, que en realidad no era lo correcto, porque el artículo 59 de la ley aduanera me dice que las personas que extraigan mercancías o que al final quienes importen o exporten deben de realizar una manifestación de valor. En el tema de la exportación, si tú exportas, la manifestación de valor es tu propio CFDI con complemento de comercio exterior. En el tema de la importación, no. En el tema de la importación sí tenemos que hacer una manifestación de valor, ¿sí? Entonces, si tú me dices, oye Diana, ¿la puede hacer el agente aduanal? En estricta teoría, no. ¿Por qué? Porque el artículo 59 en su fracción 3 dice que tú tienes la obligación de entregarle al agente aduanal el documento que permita determinar el valor de las mercancías, es decir, tu manifestación de valor, ¿sí? Sin embargo, pues en la práctica no lo hacías, ¿no? Entonces, si tú quieres un fundamento, el fundamento es el artículo 59, fracción 3, que dice que es tu obligación entregarle al agente aduanal la manifestación de valor, no que tu agente aduanal te la tiene que hacer. Entonces, pues yo les decía, antes éramos felices y no lo sabíamos, porque la gente aduanal te hacía la manifestación de valor. Pero ¿qué crees que este año? Pues hay diferencias porque hay quien dice agentes aduanales, yo no la voy a hacer, ¿no? Esa es responsabilidad del importador, que sería lo correcto, porque si tú eres el importador, pues sabes cuánto te costó la mercancía, sabes cuánto pagaste de incrementables, es decir, fletes, entraremos en detalle un poquito más adelante. eh, y esa información tú se la das a la gente aduanal, ¿sí? Uno, dos, con este tema de la reforma a la ley aduanera, recordemos que la gente aduanal tiene mayor responsabilidad y que si el valor en aduana está incorrecto, pues se le puede cancelar la patente a la agente aduanal. Entonces tu agente aduanal no puede ser juez y parte. Es decir, me regreso un poquito en el tema de la nueva reforma. Hoy, tu agente aduanal es como un auditor de la autoridad, ¿no? Va a ser como un policía que va a revisar que tú durante el despacho cumplas con todo lo que tengas que cumplir, ¿sí? Oye, Diana, antes no lo hacía el agente aduanal, medio lo hacía, pero no con tanta responsabilidad como lo tiene hoy, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Hoy el agente aduanal, querida Tania, Caroline, tiene la responsabilidad de verificar que tú, Caroline, que tú, Tania, tengas la estructura y la condición de importar lo que tengas que importar. ¿Cómo lo va a revisar? Ah, Carolina, Tania, ¿ustedes importan mercancía? Sí. ¿Dónde la almacenan? Ah, pues tenemos aquí un almacén.
Es de ustedes, no lo rentamos. A ver, enséñame el contrato de ese almacén, ¿no? Enséñame fotos, enséñame un organigrama, dime quién hace las operaciones, quién hace la importación, quién hace la exportación, la parte contable, quién se involucra, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si tu agente aduanal hiciera la manifestación de valor, pues no puede revisarse a él mismo si está correcta o no. Por eso te digo, él no puede ser juez y parte. Entonces, ¿qué sí puede hacer? Tania, Carolina, ustedes hicieron la manifestación de valor, sí. A ver, déjame verificar que la información que hayas anexado como soporte, pues sí acredite que los datos que están ahí, pues sí existen, ¿no? Ahorita voy a entrar en detalle un poquito en eso. Bueno. Como importador o exportador, nosotros tenemos la obligación de tener un expediente de comercio exterior. Les voy a dejar de tarea, chicas, porque hoy vamos a hablar solo de la manifestación de valor, pero que sí lean el artículo 59 de la ley aduanera, que son tus responsabilidades como contribuyente, importador o exportador, porque vienen varios numerales. Yo aquí te puse el 3 y te estoy poniendo el 5, pero tiene más, ¿sí? Entonces, quiero un poco que se quiten de la mente que el agente aduanal te tiene que arreglar todo, no, ¿sí? Porque a veces tengo clientes que me dicen, oye, Den, es que mi agente aduanal no me dijo que debo de tener un expediente. Lo siento, esa no es responsabilidad de tu agente aduanal. Tu agente aduanal lo que hace es apoyarte a realizar el despacho de las mercancías. Sí tiene que clasificar, sí tiene que verificar que cumplas con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Todo eso lo tiene que cuidar durante el despacho, ¿sí? Pero no es responsabilidad de él decirte que tienes que cumplir con un expediente de comercio exterior. No te tiene, tampoco es su responsabilidad decirte cómo debes de armar ese expediente. Sí es el experto, pero él se dedica o su trabajo primordial es realizar el despacho de las mercancías. Entonces, así como un día decidimos abrir una empresa, ¿sí? Y que cuando abrimos una empresa sabemos que tenemos obligaciones con el SAT, con Hacienda, con el IMSS, con Protección Civil, porque tengo que hacer declaraciones, porque tengo que pagar seguro social, porque etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, cuando vas a importar, pues te tienes que informar cuáles son tus obligaciones como importador, ¿sí? Entonces, esa sí es tu obligación. Tarea, leer el artículo 59 de la ley aduanera, ¿no? Bueno, entonces, dentro de tu expediente, pues ya se hablaba que debía de tener el pedimento, los COBES, los IDOCUMENTS, los acuses de los COBES, etcétera. Pero este año con la nueva reforma, en el artículo quinto me dice que además de lo que ya te dijo la autoridad, debes de tener o debes de incluir alguna documentación adicional. Y nos dice que será de manera enunciativa más no limitativa. ¿Qué significa eso? Que la autoridad te está diciendo qué documentos debes de incluir en tu expediente, pero que si él lo cree necesario, te va a poder pedir más. ¿Qué documentos son esos? Bueno, nos pide la garantía aduanera, si es que aplica garantía aduanera, em, los gastos que soporten los incrementables, contratos o convenios, ¿sí? Etcétera. Entonces, por favor, lean el artículo 59, ¿sí? La fracción quinta te dice qué documentos adicionales vamos a colocar. ¿Por qué tocó este tema? Porque el artículo 59 nos dice qué documentación adicional debo de colocar en mi expediente, pero algunos de esos documentos son similares a los que nos pide la manifestación de valor. ¿Como qué? Como la factura, como tu BL o tu guía aérea. A ver, Diana, no entendí, pero ¿por qué si se ocupa para el despacho y mi agente aduanal lo utiliza, por qué yo también? ¿Que no es la misma información? Sí, solamente que ahorita vamos a ver, nos dice la autoridad que si nosotros vamos a hacer una manifestación de valor, debemos de darle materialidad. Ahorita voy a entrar con el tema de la materialidad, pero es como, sopórtame que sí pagaste esos $12,000 de la mercancía, que sí pagaste esos $3,000 de flete marítimo o de flete aéreo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que son similares. Entonces nosotros tenemos nuestro expediente de comercio exterior. Dentro de mi expediente de comercio exterior viene la manifestación de valor.
Y la manifestación de valor tiene los documentos de soporte. Entonces, es decir, que dentro de tu expediente de comercio exterior vas a tener un mini expediente con los soportes que nos pide la manifestación de valor. ¿Cuáles son esos? Ya te voy a hablar. ¿Sale? Entonces, la manifestación de valor, ¿por qué es importante? Porque necesitamos calcular el valor en aduana. ¿Por qué el valor en aduana es importante? Porque es la base con la cual nosotros vamos a determinar nuestros impuestos. Si este cálculo está mal, pues todo va a estar mal, ¿sí? Si declaro un monto menor, pues estoy omitiendo impuestos, y si declaro un monto mayor, pues no estás omitiendo impuestos, pero sí estamos hablando de datos inexactos, que es lo menos preocupante, ¿no? Porque en el tema de pagar más impuestos, pues la autoridad te dice, bueno, datos inexactos, pues listo. Pero si nosotros omitimos impuestos, ahí es donde vamos a tener más problemas. Ahorita voy a entrar en ese detalle. Entonces, es muy importante la manifestación de valor porque de ahí vamos a tomar la base para el valor en aduana. Bien, este valor en aduana, ¿cómo se compone? Te decía, incrementables. ¿Qué son esos incrementables? Bueno, primero van de la mano con tus reglas Incoterms, ¿sale? Si no sabemos de Incoterms, sí nos tenemos que familiarizar. ¿Por qué? Porque no en todos los Incoterms hay incrementables. ¿Dónde sí vas a tener incrementables? En el XWorks, en toda la letra F, FCA, en la FAS y en el FOB, ¿sí? Y en la letra C, que puede ser CFR o CPT, si es que tú contratas el seguro desde origen, ¿sale? Entonces, dependiendo del Incoterm que tú elijas por acá, pues aquí es donde tendremos Incoterms. Entonces, en el XWorks, pues tendremos gastos en origen, varios, tendremos flete marítimo y a lo mejor seguro si es que lo contratas, pero si tienes FCA, FAS o FOB, pues dependiendo de cada uno, tendrás más gastos en origen que en otro, ¿sí? Entonces, en esta sesión no vamos a ver Incoterms, no me voy a tener mucho en el tema de los incrementables, pero si tú no sabes calcular los incrementables, pues se va a ver afectado tu valor en aduana, ¿no? Si pagas más, pues en términos aduaneros, pues no tendrías problema más que datos inexactos, pero pues también es flujo de caja, ¿no? ¿Por qué vas a regalar tu dinero? Entonces sí nos tenemos que instruir muy bien en este sentido, ¿sí? Denme un segundito porque ya esto no sé qué pasó. Bueno, después tenemos los decrementables, chicas. ¿Sí? ¿Qué son los decrementables? Pues es básicamente como a la inversa, ¿no? El incrementable, digamos que es todos aquellos gastos que tú traes o que has gastado en el extranjero para traer tu mercancía antes de que toque territorio mexicano y que no esté incluido en el valor de tus mercancías. Es decir, si tú compras CIF o CFR, pues se supone que en la factura el proveedor ya te incluyó el flete marítimo o el flete aéreo y te incluyó el seguro, ¿sí? Entonces, si eso ya lo pagó tu proveedor y viene incluido en el valor de la mercancía, pues entonces no vamos a declarar incrementables, ¿sí? Entonces ya te dije en qué Incoterms vamos a tener incrementables, pero vamos a tener otros que son los decrementables. Decrementables solamente vas a tener en la letra D, DDU, DDP, perdón, DPU, DAP y DDP, ¿sí? Entonces, pues también eso se declara aquí. Aquí tú nos dice que son aquellos gastos que te cubre el proveedor de tu mercancía, pero que hayan sido en territorio nacional. Ejemplo, nosotros compramos DAP. Es muy regular comprar DAP, en donde en el DAP mi proveedor de las mercancías me incluye el flete terrestre en México, ¿sí? Ese terrestre en México que me está incluyendo mi proveedor sería un decrementable. Y entonces se tiene que restar de tu valor de la mercancía. Aquí no es que pagues menos impuestos, estás pagando el correcto. Si tú compras de la letra D y no estás declarando decrementables, estás pagando más impuestos, ¿sí? Entonces hay que declarar decrementables.
Aquí lo que yo te decía, le decimos a la autoridad, oye, de esta edad mi mercancía vale $50,000, pero de esos 50,000 voy a restar 3,000 que son del flete terrestre mexicano, entonces mi valor en aduana considera que es 47. Es decir, si vale 50,000 mi factura y le restamos los $3,000 del flete, que es hecho en México, nos da 47,000. Sobre 47,000 voy a pagar mis impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Para que sea un decrementable, debe de venir incluido en la factura, pero la autoridad me pide que lo desglose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad quiere saber que efectivamente ese flete se haya costado $3,000 o que tu proveedor te haya cobrado $3,000. Porque hay quienes son muy, muy, listos, ¿no? Y dicen, bueno, pues si la mercancía vale 50,000 y puedo declarar un decrementable, pues mejor le declaro $10,000 de decrementables y así pago menos. No, ¿sí? La autoridad dice, en tu factura debe de venir desglosado. Si no está desglosado, con toda la pena del mundo, no puedo ver de dónde es el valor, por lo tanto, pues no vamos a declarar decrementables, ¿no? Lo que te decía vienen de la mano de las reglas Incoterms. Si tú no sabes de Incoterms, es probable que pues no sepas cuáles son decrementables o cuáles son incrementables, ¿no? Tenemos muchos errores aquí. A veces las personas no saben cuál sí es un incrementable, cuál es un decrementable, o a veces estamos pagando de más, o a veces estamos pagando de menos, o a veces no es congruente la información. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que hay clientes que me dicen, oye, Diana, yo compro, por ejemplo, FOB, ¿no? Y yo, perfecto, entonces empiezo a hacer la operación, es FOB, y resulta ser que, pues, el flete marítimo viene prepagado. Es decir, que el importador aquí pues no va a pagar flete marítimo. Le digo, no, a ver, importador, esta operación no es congruente, porque si tú me estás diciendo que compraste FOB, se supone que tú tienes que pagar el flete marítimo en México y no lo estás pagando, viene prepagado. Entonces algo no está bien. O se equivocó tu exportador en el origen y te pagó el flete marítimo, o la factura viene mal declarada. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones porque también el declarar una regla Incoterms incorrecta, pues no nada más son datos inexactos, te puede llevar a que declares más o menos impuestos, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, por favor, con muchísimo gusto las vamos revisando. Entonces, si todo lo que yo te dije está mal determinado o mal declarado, pues todo va a estar mal. Tu valor en aduana no va a coincidir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que va a venir la autoridad y te va a decir multas. ¿Cuántas multas? Pues hay varias multas, ¿no? Pero entre ellas las primeras es, bueno, si va a haber infracciones y sanciones del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Si omitiste, pues págame el 130 o 150%, ¿no? Multa por datos inexactos o falsos referente al valor de las mercancías, ¿sí? Va desde 4,790 hasta 7,190. Y luego también vamos a tener multas de 2,640 a 3,750 por cada documento en el cual hayamos indicado que la información es inexacta o incorrecta, como en tu COBE, como en tu pedimento, como en tu manifestación de valor, ¿sí? En cualquier documento que yo haya dado datos inexactos, pues tendremos que pagar, ¿no? Entonces, pues ahí voy echando cuentas más, algunos otros más, ¿no? Bueno, voy con el reglamento de la ley aduanera y hablo del tema de la materialidad. La materialidad es muy importante en este sentido, chicas, y yo quiero que se lleven esto de tarea y que hoy piensen como si fueran un auditor, ¿sí? Porque eso es lo que necesitamos tener en nuestras empresas. Primero, materialidad. ¿Qué es la materialidad? Pues básicamente la materialidad es comprobar que efectivamente el servicio se ha realizado, ¿no? ¿Qué tipo de servicio? Un flete marítimo, que compraste la mercancía, que hiciste un flete aéreo, que pagaste gastos en origen porque te hicieron una recolección allá, una maniobra, etcétera. Eso es materialidad. Y si yo les preguntara a ustedes,
¿cómo me demuestran que se realizó un flete marítimo? Probablemente la respuesta de ustedes es, ah, pues con la factura, ¿no? Yo te digo, no es suficiente, eso no acredita la materialidad, ¿no? Hay quienes me dicen, con el pago, tampoco eso es suficiente. Porque recordemos, este año la autoridad se puso muy exigente porque desafortunadamente hay empresas que venden facturas, ¿no? Y entonces venden facturas, algunas de ellas están vinculadas con lavado de dinero, otras no. Pero las que están vinculadas, pues con el lavado de dinero es, te vendo la factura, el servicio nunca se realizó y se pagó y lo que tú quieras, ¿no? Y luego hay otras personas que a lo mejor no lo hacen con dolo, ¿no? Pero pues finalmente le estamos mintiendo a la autoridad. Ejemplo. Vamos a suponer que ustedes contratan a un señor porque se descompuso a lo mejor un tema de la electricidad en su oficina o en su almacén. Y de repente, pues conocieron a Juanito Pérez, que sabe de electricidad. Juanito, arréglame la electricidad. ¿Cuánto es? 40,000 pesos. Juanito, ¿me puedes dar factura? "Mm, no, fíjese que no, pero déjeme revisar con mi amigo, con mi cuñado, con el que sea, ¿no? A ver si él me puede vender una factura. Si el señor no está haciendo con dolo, pero le estamos pidiendo una factura. Entonces va con su amigo de, oye, ¿me puedes hacer una factura por 40,000 pesos? Sí, pero resulta ser que esa persona que está haciendo la factura, pues se dedica a fabricar zapatos, ¿no? Entonces recordemos que cuando nosotros nos damos de alta con la autoridad, pues le decimos a qué nos vamos a dedicar, cuál va a ser nuestra función. Y ese señor dentro de sus actividades dice que se va a dedicar a fabricar zapatos. Y entonces está emitiendo una factura donde dice mantenimiento de electricidad. Para la autoridad dice, no, o sea, perdóname, pero tú no te dedicas a eso, ¿por qué estás facturando? ¿No? Esas son las empresas eh, factureras, ¿sale? Entonces, eso es la materialidad. Me regreso al ejemplo, chicas. Si ustedes tuvieran que comprobarme el día de hoy que yo soy la autoridad, les voy a hacer una auditoría en sus empresas. Oye, Itzel, Caroline, Tania, veo aquí que tenemos una factura de $3,500 de un flete aéreo. ¿Qué me van a comprobar? ¿Cómo me van a comprobar que realmente se realizó ese servicio de flete aéreo? ¿No? Ya te dije que la factura no es suficiente, ya te dije que el pago no es suficiente, porque con eso no me estás confirmando que realmente se realizó ese flete aéreo, ¿sí? ¿Cuál es el documento que acredita que ese flete aéreo se realizó? Pues tu guía aérea. ¿Qué guía aérea? Pues tu guía aérea final, ¿no? Si me das un draft, eso no me va a servir. Porque en el draft, pues no sé si la mercancía se subió al barco, si se subió al avión, no, ¿sale? Eso es flete marítimo. Pero si hablamos de flete, perdón, de flete aéreo, flete marítimo, pues tu VL final, porque recordemos que el VL final acredita que tu mercancía ya va a bordo de ese barco, que va a bordo de ese contenedor, que va del punto A al punto B, materialidad, ¿no? Ahí sí estamos comprobando. Pero si ustedes me contrataran, ¿no? Ya les voy a vender mis servicios. Si ustedes me contrataran para ir a sus empresas a que les diera una capacitación de manifestación de valor y de Incoterms, yo les mando una factura, ustedes me pagan una factura. ¿Cómo le vamos a comprobar a la autoridad que yo les di ese taller? ¿No? Si es en línea, ¿cómo le comprobamos? A lo mejor si fuera físico, pues llevo una lista de asistencia, me registro en la entrada de su empresa, a lo mejor hay videos, ¿no? Entonces ya la camarita grabó cuando Diana llegó, tocó la puerta, en fin. Pero si fuera en línea, ¿no? Pues a lo mejor con el video tomamos fotos, ¿no? Con la constancia que yo les voy a dar. Eso es materialidad. Los correos, mira, Diana me cotizó, me dijo que iba a costar tanto, entonces yo le mandé quiénes iban a asistir y luego Diana me mandó el material y me mandó el video y también me mandó las constancias y me mandó fotos y todo. Materialidad. Entonces ya te dije de la línea aérea, de la naviera, de un tema de capacitación. Mi pregunta es, ¿cuántas proveedores tienes en el tema del comercio exterior y de la logística? ¿No? Hazme una lista y la otra, pues darle materialidad.
¿no? Ahora sí nos tenemos que preocupar sobre todo de las operaciones o de esas facturas que tú tengas de compra, es decir, lo que tú le pagues a tus proveedores, debes de tener la materialidad. ¿Sale? ¿Y por qué entro en esto? Porque el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera me indica, primero, ¿vas a hacer una manifestación de valor? Sí. Bueno, pues debes de saber que tienes la obligación de anexar. Ojo, este párrafo dice, deberá anexar a la manifestación de valor. No es si quiero, si puedo, si tengo tiempo, no. Debo anexar a la manifestación de valor. Es decir, después de hacer la manifestación de valor, ¿qué datos debo de colocar? ¿Qué información debes de anexar? Documentación. ¿Qué documentación? La factura de tu proveedor. Esa factura que valía $50,000 la debes de digitalizar en la manifestación de valor y subirla como soporte. Oye, Diana, pero si mi agente no la sube, no importa. Eso le está haciendo para el pedimento y la autoridad lo quiere para la manifestación de valor. Ahora bien, el documento tiene que ser el mismo. No quiere decir que tu agente aduanal tenga una cosa y que tú tengas otra. Y también me ha pasado en empresas que el de logística o el de importación o el de comercio exterior tiene una factura y el que va a pagar, es decir, finanzas o contabilidad, tiene otra. Tampoco puede ser. Deben de ser las mismas facturas por los mismos valores. Entonces, ojo con eso, ¿sí? El conocimiento de embarque, el BL, la guía aérea, la carta aporte, la lista de empaque o demás documentos de transporte, ¿sí? Por ejemplo, si tú manejas mercancía peligrosa, y emites un Dangerous Good Declaration, pues también debe de venir anexo aquí, ¿no? El documento que compruebe el origen cuando corresponda. Si aplicas preferencia arancelaria, pues entonces anéxame el EUR1, el ALADI, el UMSCA, ¿no? O el certificado de origen que utilizamos con Estados Unidos y Canadá. Aquí me vas a anexar el certificado de origen. Si manejas precios estimados y tienes que dejar una cuenta aduanera de garantía con el banco, esa, ese documento que te expide el banco también me lo tienes que subir. Oye, Diana, pero está en el pedimento, no importa. Acuérdate que te dije, una cosa es lo que marca el 59 y la otra es lo que marca el artículo 81 del reglamento, porque esto es específico para la manifestación de valor, ¿sí? El que, en el que conste el pago de las mercancías. Aquí está medio raro, te voy a decir por qué. Porque me dice, deberá proporcionar anexo a la manifestación de valor el pago de las mercancías. Oye, Diana, pero si yo tengo crédito, pues no voy a tener el pago de las mercancías. Bueno, ¿te acuerdas que te hablé de la materialidad? ¿Dónde está el documento que dice que nos va a dar crédito? Si viene en la factura, pues bueno, a lo mejor en la factura o en la orden de compra, pero si no viene, a mí demuéstrame, Caroline, Tania, Itzel, demuéstrame que esas mercancías tienen crédito. Dame materialidad. Para eso, pues se sugieren el tema de los contratos, correos electrónicos, las órdenes de compra, cualquier cosa que me diga que hay crédito. ¿Sale? Ok, bueno, después vamos con lo relativo con los gastos de transporte seguros. Esta fracción sexta va de la mano con la fracción octava, porque dice los que soporten los conceptos de incrementables. ¿Te acuerdas que te dije de incrementables y que deberías de saber de Incoterms? Pues aquí la autoridad me dice, a ver, ya me estás diciendo que Incoterm es, ok, vas a pagar gastos de transporte seguros o algo que tenga que ver con los incrementables, sí. Pues primero compruébame que se realizó ese incrementable. ¿Cómo? Por medio del BL, con una bitácora. Si tuviste gastos en origen y se recolectó en origen, dame esa prueba que se recolectó en origen. Si te cobraron un despacho de aduana en el exterior, pues el documento que compruebe que se realizó allá. En fin, ¿no? Esa es una. Dos, aquí dice que me estás declarando $3,000 de incrementables. A ver, compruébame que te costó $3,000. Recuerda, la factura y el pago no es suficiente. Y si tuvieras crédito con la naviera o con tu forwarder, pues a lo mejor todavía no vamos a tener la factura. ¿Qué me vas a demostrar? ¿O qué me vas a dar como materialidad?
el correo electrónico, la cotización, la notificación de arribo, todo lo que tenga que ver con tus incrementables, me los tienes que soportar, tanto pagos y tanto como que se realizó el servicio. ¿Sí? Después, el artículo séptimo me habla de contratos y en su caso, órdenes de compra. Este artículo 81 se reformó el pasado lunes 23 de febrero, o sea, está casi que recién hecho, ¿no? Y entonces, antes decía contratos. Y entonces, cuando yo hablaba con la gente, cuando hablamos del tema de la manifestación de valor, me dice, oye, Diana, pero mi orden de compra puede surgir como un contrato. Oye, Diana, pero si no tengo contratos, yo te digo, fíjate que em, aquí ya me está diciendo, reglamento, artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Anéxame los contratos y si tienes las órdenes de compra. ¿Qué significa decir? Pues que la orden de compra ya no puede fungir como un contrato. ¿Sí? Si no tenemos contratos, yo te diría que es momento en el que los empezáramos a realizar, pero no nada más para cumplir con la manifestación de valor o con el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Hay que blindar nuestras operaciones, el tema del compliance, ¿sí? Entonces, si yo te pido materialidad y no la tenemos, pues la podemos colocar en el contrato, ¿no? Todos cuando somos amigos, pues no hay ningún problema, todo miel sobre hojuelas, ¿no? Nos la pasamos bien, pero cuando hay un problema, entonces sí, todos nos empezamos a volver locos, que el proveedor no me cumplió con lo que tenía que cumplir con contratos, ¿no? Contratos donde indique las reglas Incoterm, si tienes crédito, si no tienes crédito, a dónde te lo va a colocar, en qué puerto, si te va a incluir seguro, si no te va a incluir seguro, términos de pago, en fin. Todo eso yo te recomiendo que lo pongas en un contrato. Te va a servir de cualquier forma, ¿no? Oye, Diana, pero es que luego yo trabajo con los americanos o trabajo con los europeos y es muy complicado que me quieran dar contratos porque pues es que ellos nunca dan contratos. Sí, el tema es que este año en tema de materialidad, pues está muy exigente la autoridad. Entonces es diferente a otros años. Tienes que hablar con tu proveedor y decir, mira, si no me das un contrato, la autoridad, pues a lo mejor me puede multar, ¿no? Y a lo mejor en determinado momento, pues a lo mejor si yo no puedo acreditar la materialidad de toda esta operación, pues me van a quitar mi padrón de importadores, ¿no? O incluso podrán quitarme mis sellos electrónicos, ya no voy a poder facturar, ya no te voy a poder comprar. Entonces, pues ¿para qué tenemos que recurrir a todo eso? Vamos a hacer un contrato, ¿no? Se los dejo de tarea. Cualquier información adicional necesaria que pueda determinar el valor en aduana o el valor comercial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el valor en aduana y el valor comercial? El valor comercial solamente es lo que vale la mercancía. El valor en aduana se compone de incrementables y decrementables, ¿sí? Y por último, que esto también es nuevo a partir del 23 de febrero, me dice que si tengo notas de crédito, debo de colocar las notas de crédito. ¿Por qué? Recuerda que la autoridad está revisando todo a detalle. Entonces dice, a ver, si tú, importador, estás comprando una mercancía de $50,000 y la factura dice $50,000 y tu pedimento dice $50,000, pues estoy esperando que de tu cuenta bancaria haya un movimiento por $50,000 para ese proveedor. ¿Por qué no hay 50? ¿Por qué le estás pagando $48,000, Itzel? ¿No? Ah, pues ¿sabes qué? Porque es que me hizo un descuento de $2,000 porque la mercancía llegó incompleta. ¿Te acuerdas de la materialidad? ¿A dónde está? Ah, pues me emitió una nota de crédito. Aquí están los correos donde dice que no llegó, entonces que me va a hacer una nota de crédito de $2,000 o que me va a aplicar un descuento. Dame materialidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso ya le fundamentamos a la autoridad que de mi banco no van a salir $50,000, sino 48 porque el proveedor ya me hizo un descuento. Muy bien. Errores muy comunes es primero, pues que los datos de la factura no coincidan, ni en tu pedimento, ni en tu manifestación de valor, ni en tu contabilidad. O sea, no puede ser. No integrar correctamente los incrementables. Recuerda, eso tiene que ver con las reglas Incoterms.
Tengo clientes que luego dicen, es que yo no sé ni qué es el Incoterm, ¿no? O a lo mejor los Incoterms no son obligatorios y hay empresas que ni siquiera negocian en base a una regla Incoterms, pero ¿qué crees? Que la autoridad en México sí me pide declarar uno. Entonces, si tú no ocupas, pues tenemos que ver más o menos cuál es tu operación para ver más o menos cuál se le, eh, se le parece a lo que a lo que va tu operación con las reglas Incoterms, ¿sí? No conservar contratos o pruebas, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un pequeño llamado en la manifestación de valor, pero si yo no puedo sustentar el tema de las pruebas, pues no hay materialidad, ¿no? El tema, otra vez, los incrementables y el Incoterm que no tienen sustento. ¿Dónde decía? ¿Dónde lo pactamos? No viene en la factura, no viene en la orden de compra. ¿Cómo sé que sí es FOB o que no es IF? ¿No? Y la otra, no actualizar la información cuando cambiamos de proveedor. Todo eso, chicas, chicos, tiene que ver con nuestra operación interna, ¿sí? Ahorita vamos a hacer el tema del llenado para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, el tema de la manifestación de valor viene en las reglas generales de comercio exterior y básicamente te dice que pues lo tienes que transmitir a través de la ventanilla digital, que debes de poner a tu agente aduanal como RFC de consulta, que debes de tener tu manifestación de valor en un archivo de acuerdo a lo que nos dice el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Yo te diría, no nada más 5 años. Si yo veo en tu almacén un palet olvidado que ya tiene 10 años ahí, ¿no? Porque ya no servía o por lo que tú quieras. Si yo voy a tu almacén, yo necesito que me acredites que esa mercancía está legalmente en el país. Y si ese palet tiene 10 años, pues vas a tener que tener tu expediente de comercio exterior de ese palet durante 10 años, porque me tienes que acreditar que esté legalmente en el país, ¿no? Entonces muchos se van de acuerdo a lo que tenemos en el sistema, pero échense un clavado en su almacén, ¿sí? Te estoy hablando de la manifestación de valor, pero en general todo tu expediente lo debemos de tener, ¿no? ¿Qué cambió? Porque también estuvieron cambiando las reglas generales del año pasado, de a finales del año pasado a este año. Ya te dice que si te equivocas en la manifestación de valor, no te preocupes. Hay que generar una nueva. La manifestación de valor, una vez que se hace, no se puede corregir, no se pueden hacer adendas como en el COBE. Tienes que generar un nuevo. Entonces, el año pasado decía que teníamos que pagar una multa si queríamos retransmitir una nueva. En esta actualización de las reglas, ya no me dice eso. Nada más te dice, si te equivocas, haz una nueva y entonces súbela a tu pedimento, ¿sí? Si el pedimento ya lo pagaste, pues entonces vas a tener que rectificar el pedimento, ¿sí? Por supuesto que tu agente anual seguramente te va a cobrar. ¿Cuándo no se puede corregir la manifestación de valor? Si tú ya te diste cuenta que algo está mal y que hay que corregirla, lo puedes hacer, te puedes autocorregir. ¿En qué momentos no lo vas a poder hacer? Si el camión ya va a ruta fiscal, que ya va para semáforo rojo o verde, lo siento mucho, tienes que esperar que pase el mecanismo de selección automatizada y una vez que lo pase rojo o verde, pues ya lo puedes hacer. Si te llega una revisión por parte de la autoridad, facultades de comprobación, y se te olvidó que tenías que hacerlo, pues tampoco ya no lo vas a poder hacer hasta que pasen las facultades de comprobación, ¿sí? ¿En qué momento no va a ser necesario emitir una manifestación de valor? Si haces importaciones temporales, si hay retornos, por ejemplo, que hayas mandado exportación temporal y estás haciendo el retorno de esa mercancía, se puede hacer, ¿no? Que de repente mandaste mercancía al exterior y tu cliente te la regresó porque no cumplía con la calidad, porque te peleaste con él por lo que sea y te regresa esa mercancía, la vamos a poder retornar, ¿sí? Sin necesitar una manifestación de valor, ¿sale? Chicas, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? No, no, está muy claro. Gracias Ok. por la actualización. Bueno, voy a hacer rapidito. Ya lo tengo pregrabado, que es justamente la manifestación de valor, ¿no? Lo vamos a hacer por medio de la ventanilla única. Lo puedes hacer con la fiel, puedes hacer con sellos digitales. No se puede hacer como captura, porque hay algunos, por ejemplo, el COBE, lo puedes hacer como captura, lo guardas y alguien más lo firma. Aquí no, tiene que haber sellos o fiel,
¿Sale? Entonces ingresamos, le vamos a dar en trámites. En trámites le vamos a dar solicitudes nuevas y una vez que da solicitudes nuevas me va a abrir otra pantalla y vamos a elegir Hacienda. ¿Sale? Ahí tenemos a Hacienda. Déjenme ver si se puede hacer un poquito más. Ya le doy clic, me despliega otra y hasta el final ya viene lo que es manifestación de valor, ¿sí? Manifestación de valor, le doy clic, viene agregar RFC, ¿no? Le voy a dar manifestación de valor. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿sale? Todo lo que vayamos a llenar de la manifestación de valor, chicas, se tiene que hacer en esta parte, en estas pestañas. ¿Por qué? Porque si tú le das hacia abajo, viene una parte que dice continuar. Ahí está, perdón. Déjame ver si se regresa. Aquí continuar. Si tú le das clic aquí no te va a dejar porque le faltan datos. Todo es en la parte de arriba. Ese campo se va a habilitar cuando hayas llenado todo. Te va a pedir tu RFC, te va a pedir el RFC de consulta de tu agente aduanal, ¿no? Hay que llenarlo también. Siempre te tienes que dar cuenta de que tú le des, que le des a aceptar y que te guarde la información. Cuando tú le das a aceptar aquí, mira, aquí abajo ya te lo guardo. Entonces es muy necesario eso. Nos vamos a la siguiente pestaña, que es información de acuse de valor, y aquí necesitas el COBE. ¿Quién te va a dar el COBE? Si lo haces tú, lo tienes tú, pero si lo hace el agente aduanal, te lo tiene que dar el agente aduanal, ¿no? Y entonces, pues aquí ponemos el número de COBE. Lo ideal es que pues lo tengas copiar y pegar para evitar error humano. Le vamos a dar método de valoración. Recordemos que tenemos diferentes métodos de valoración. Vas a elegir el que más te convenga. No es el que más te convenga, sino el que te aplique a tu operación. ¿Sale? Le vamos a dar a agregar y después va a venir algo abajo que se dice, que se llama, bueno, aquí ya te vas a dar cuenta que ya te lo agregó. Le vamos a dar clic porque lo único que está haciendo es que te agregó el COBE, pero le vas a dar en agregar manifestación de valor porque hay datos que el COBE no tiene, que es lo que nos pide básicamente la manifestación de valor. ¿Sale? ¿Qué datos? Pues viene, por ejemplo, el Incoterm, ¿no? Si hay vinculación entre las empresas o no, ¿no? El número de pedimento, ese quién te lo da, pues tu agente aduanal. El número de patente, quién te lo da, ¿sí? La aduana, pues si lo traes por Altamira, por Veracruz. Pasa algo curioso aquí, chicas, chicos, porque si tú eres el que hace las importaciones, pues tú sabes la información, pero si tú eres el contador o tú eres el de finanzas, pues ¿qué crees que esta información alguien te la tiene que dar? Porque seguramente tú no tienes esa, esos datos, ¿no? Bueno, y aquí pues ya saben, si el contador lo va a hacer, pues si tú eres el de importaciones, pues por favor darle toda la información a tu contador, ¿no? El tema de incrementables, normalmente en la mayoría de ellos tenemos gastos de transporte o seguros. Fecha de erogación se refiere a la fecha de pago. Fecha de pago de cuando vas a pagar ese incrementable. El importe en la moneda en la que te está cobrando tu proveedor. Si son dólares, pues emite dólares, ¿no? El tipo de cambio, ¿qué tipo de cambio debo de colocar? Mira, en las preguntas frecuentes dice que podemos colocar el tipo de cambio del día que estamos llenando la manifestación de valor, del día anterior. Por ejemplo, si la lleno hoy, el del día de ayer. Yo, Diana, te recomiendo que lo revises con tu agente aduanal. Yo pondría el del pedimento, te voy a decir por qué. Porque la manifestación de valor es el documento que vamos a darle a tu agente aduanal para que determine el valor en aduana, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué tener diferencias en la manifestación de valor? Si tenemos el tipo de cambio que ya vamos a utilizar en el pedimento, pues eso va a cuadrar perfectamente con tu manifestación de valor y tu pedimento van a tener el mismo costo. No va a haber diferencias. Entonces yo te diría, pues utilicemos el del pedimento. Oye, Diana, pero ¿en qué momento yo puedo tener el tipo de cambio? Bueno. Si lo quieres hacer antes, pues adelante, porque a lo mejor tú dices, oye, Diana, es que lo quiero hacer antes para que no haya problema. Sí, pero pues al final no va a coincidir con el valor en aduana. Entonces, si tu agente aduanal te lo acepta, adelante. Y si no, ¿en qué momento?
Pues, por ejemplo, hay una mercancía que el barco llegó hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo de cambio en el tema de la importación me dice que para el marítimo, el tipo de cambio que se toma es el de la fecha de atraque o fondeo, lo que suceda primero, ¿no? Si el barco arribó hoy, pues ya hoy yo tengo el tipo de cambio, porque tu agente aduanal tiene que revalidar el BL, tiene que hacer previo, tiene que hacer todo lo demás. Y eso, pues hoy es martes, probablemente eso va a ocurrir hasta los viernes, ¿no? Pero el tipo de cambio ya lo tenemos hoy. Desde hoy ya puedes llenar tu manifestación de valor, ¿sale? Entonces, este tipo de cambio es importante porque siempre lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces te dice que pongas el tipo de cambio y luego decrementables. Si tienes decrementables, va a aplicar lo mismo. Ponme qué tipo de decrementable, qué importe, el tipo de cambio. Si no tienes decrementables, se queda en blanco, no lo llenamos, ¿sale? Bueno, ya tenemos decrementables. ¿Qué sigue? Precio pagado o precio por pagar. ¿Sí? Eso es muy importante que tomen nota porque vienen dos apartados, uno que dice precio pagado, otro que dice precio por pagar. El precio pagado es si ya pagaste. Si el día de hoy, 20, no, perdón, 3 de marzo, estamos realizando la manifestación de valor y tú ya le pagaste a tu proveedor, aquí al proveedor de las mercancías, ¿sale? Lo vamos a llenar aquí. Si tú le diste un anticipo antes del 3 de marzo, lo vamos a llenar aquí. La fecha, el importe, la forma de pago, si fue transferencia, carta de crédito, el tipo de moneda, cómo te facturó en dólares, en euros, en yenes, en soles, en reales. ¿Te acuerdas que arriba pusimos un tipo de cambio? Aquí va el mismo tipo de cambio. Siempre tenlo en la mano. Precio pagado. Y luego tenemos el precio por pagar. Ah, perdón, aquí algo importante. El tipo de cambio que se pone en estos campos de la manifestación de valor solamente son a 3 dígitos, ¿sí? No me permite cuatro. Luego, precio por pagar si es a futuro. Si el día de hoy, 3 de marzo, estamos llenando la manifestación de valor y tú no le has pagado al proveedor porque tienes crédito y le vas a pagar después, lo vas a llenar en esta parte, ¿sale? Cuando le vas a pagar, la forma de pago, el tipo de moneda, el tipo de cambio, que va a ser el mismo que ocupamos arriba, y una descripción. Gaby, Itzel, ¿en qué momento le vas a pagar al proveedor? A la fecha de vencimiento, cuando me cobre el proveedor, cuando tenga los recursos, porque pues si no tengo dinero, ¿cómo lo voy a pagar? ¿En qué momento crees? Es una fecha tentativa, no tiene que ser exacta, pero más o menos en qué momento. Cuando me la autorice dirección, no lo sé. ¿Sale? Ahí tú le podrás poner. Vienen diferentes tipos de moneda. Luego viene el compenso pago. ¿Qué es el compenso pago? Si tú le compras a ese proveedor, pero también le vendes, ¿no? Entonces con ese proveedor tenemos una factura de compra, tenemos una factura de venta. Entonces, Gaby, yo te tengo aquí de frente. Entonces, Gaby, me debes 10 y yo te debo 5. La diferencia son 5,000. Lo vamos a poner aquí. Estamos compensando cuentas. Solamente si compensamos cuentas, ¿sale? Lo vamos a poner en este lado, ¿sale? Y luego, pues continuamos, ¿no? Si vas a compensar, es necesario que lo tengas bien identificado. Voy a compensar esta operación con esta otra operación de la factura tal y listo, ¿no? Em, agregamos, seguimos, le vamos a dar continuar y luego viene la parte del valor en aduana. Todos los gastos que llenamos en la anterior, que era importe incrementable, precio pagado, precio por pagar en la moneda real, aquí ya te dice dámelo en moneda nacional. Este campo de aquí, chicas, es el campo que tiene que coincidir con tu pedimento. ¿Qué recomiendo yo? Pues que le pidas a tu agente aduanal que te dé ya el pedimento con el tipo de cambio final para que esto cuadre, ¿no? En estricta teoría, esto que tú llenas aquí, si ya es con el tipo de cambio que vas a utilizar en tu pedimento, tendría que ser igual al de esta manifestación a igual a la de tu pedimento, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado aquí, pues para ver este tipo de situaciones, para que no tengamos variación, ¿no? Si ya lo llenamos, mira, aquí, déjenme ir aquí. Le voy a poner, fíjate que todavía esta parte no se habilita. Aquí ya me la habilitó, ¿por qué? Porque no puedo dejar campos en blanco. Tengo que poner, si no aplica, cero. Y luego, ¿te acuerdas que te hablé
del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, todos esos documentos me los tienes que anexar aquí, ¿sale? Me los tienes que anexar aquí, muy importante, con el formato que te pide la BUSEM. ¿Cómo te lo pide? En tamaño de máximo por archivo de 3 megas, en 300 dpi, en blanco y negro, sin imágenes incrustadas, etc, etc, etc. Si no cumple, pues te va a mandar un error y te va a decir, oye Gaby, ¿qué crees que no? O sea, como que lo quisimos anexar, pero no nos da error porque no cumple, porque el archivo es demasiado, ¿no? Bueno, mira, aquí ya te lo está cargando y nos dice, sí, está correcto, perfecto, ¿no? Continuamos, firmamos, ¿no? Ahora sí, si todo está bien, el siguiente paso es firmar con la fiel, ¿no? Antes de firmar puedes corregir, sí, pero una vez que lo inicias hay que terminarlo porque no te guarda la información. Ahorita yo te lo hice en casi 10 minutos, ¿no? Está bien, pero a veces puede que te tardes más. Me he tardado con clientes 2 horas en lo que llenamos, subimos. Si no tienes la información en ese momento, tu información se va a perder. Entonces, desde que iniciamos, ten cuidado porque tienes que terminar, ¿sí? Y ya debes de tener toda la información, ¿sale? Si le das firmar, te va a anexar el acuse, el detalle y mira, así aparece. Este es el acuse que debes de tener el expediente, este es el detalle que tú llenaste y este es el documento que le tienes que dar a tu agente aduanal. ¿Para qué? Para que pueda hacer el pedimento y pueda hacer el despacho. ¿Por qué? Porque si no tiene esta manifestación de valor antes del despacho, él no va a poder realizar, perdón, no va a poder realizar en la operación. ¿Sale? Me fui muy rápido, chicas, perdón, ¿no? Estábamos muy cortas de tiempo, pero quería que vieran a manera general, pues cómo es que se llena la manifestación de valor. Si tienen dudas, por favor, es momento, las escucho. Una pregunta. Sí. De acuerdo a los cambios que hubo, que se publicaron la semana pasada justamente sobre eh, la manifestación de valor, ¿de casualidad tú tienes como un resumen de esos cambios? Sí, Gaby, esto viene en el artículo 81 Ajá, que les acabo de poner acá. Denme un segundito. Las negritas que ustedes ven aquí, se les compartirá el video, seguramente también la presentación. Todos los cambios que están en color negrito, ajá. o más bien lo que está en negrito, son los cambios que hubo. ¿Por qué? Porque Ah, antes aquí ok. decía factura y luego ahora me pide comprobante fiscal digital, ¿no? Y luego aquí me pedía antes contratos, ahora también me pide órdenes de compra. Acá decía valor en aduana, ahora dice valor comercial. Y luego vienen las notas de crédito, eso no estaba antes. Entonces el 23, cuando hacen el reglamento de la ley de aduanera, me dice que también tengo que anexar las notas de crédito. ¿Sale? Ok, perfecto. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. ¿Más dudas, chicas? ¿Comentarios? Bueno. Gracias. Bueno, ¿qué quiero comentarles, chicas? Vamos, ahorita yo les hice un refresh de la manifestación de valor en 1 hora, pero en realidad yo me tomo aproximadamente, ¿qué será? Como más o menos aproximadamente unas 6 o 7 horas en darles un taller. Vamos a tener un taller el próximo 17 y 19 de marzo. ¿Sí? Van a ser 3 horas por día, ¿sí? 3 horas el martes, perdón, 3 horas el lunes, 3 horas el miércoles, en donde la primera parte vamos a ver un poquito más a fondo el tema de la normatividad. Yo les di aquí un refresh, pero me falta hablar un poco más de la regla 151, justamente de estos cambios que nos acaba de decir Gabriela, ¿sí? Cuáles son las multas, cuál es tu obligación, en fin.
¿no? Entonces las primeras 3 horas son para hablar solamente de la normatividad. Pero la siguiente parte, que son 3 horas, es nada más hacer llenado. ¿Qué hago yo? Ya con calma, entro a la ventanilla única, en vivo, vamos haciendo la manifestación de valor. Si tú tienes expedientes, yo te diría, trae tus expedientes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ejercicios simulados. Si tienes acceso a la BUSEM, está genial, ¿no? Lo vamos a hacer directamente tu BUSEM. Si no tienes acceso a BUSEM, no te preocupes. Nosotros tenemos un formulario para que tú vayas llenando la información que te piden la BUSEM. Yo te doy algunos expedientes, pero si tú tienes expedientes, a lo mejor podemos hablar de expedientes anteriores, va a estar bien, porque podemos revisar, por ejemplo, oye, a ver, tu Incoterm aquí no cuadra, ¿por qué no cuadra? Me ha pasado con clientes, aquí en Incrementable tienes 37,000 pesos, pero tu factura dice 44,000. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa diferencia? Entonces nos ayuda bastante porque tú vas a identificar cuáles son esos mecanismos que hay que implementar en tu empresa, la información. Normalmente yo les digo, mira, traigan al de contabilidad, traigan o a la persona que tiene los accesos a la ventanilla, traigan al de contabilidad, traigan al de finanzas y traigan al que se dedique a hacer las importaciones, porque todos tenemos información. Yo te decía, precio por pagar. Si tú eres el que hace las importaciones, ¿cómo sabes si ya le pagamos o no le pagamos al proveedor? Tienes que ir con contabilidad y con finanzas, decirle, oye, ¿ya le pagaron? No, ¿cuándo le van a pagar? Ya le pagaron, sí, mándame el comprobante porque lo tengo que subir a la ventanilla única. ¿Sale? Entonces, esas 3 horas son solamente para practicar. Y yo les diría, pues ya, si deciden tomar el taller con nosotros, el día 19 será el día que estaremos haciendo ese llenado y prácticamente tienes 11 días para poder implementar y hacer cosas, ¿no? Dentro de tu organización. Bueno. Pues si no hay más, chica, les dejo mis datos. Mi nombre es Diana Ponce, soy asesora en Grupo CASE. Y pues reiterarnos a sus órdenes. Estos son muchos de nuestros servicios, además de la parte de comercio exterior. Y pues bueno, cualquier cosa, chicas, quedo a sus órdenes. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Buenas tardes. Bye bye.